Una de esas tardes de la vida en las cuales, entre tristeza, melancolía, necesidad de Dios y sobre todo una profunda angustia, me acerqué aquí en Nueva York a una funeraria. Había muerto un pastor amigo de muchos años. Cuando estamos dentro, tanto la familia, yo y algunos de los pastores reales que después de la pandemia se atrevieron a apoyar a aquellos que caímos en desgracia, estábamos conversando, rotos de tristeza, y me dijeron: la antigua, te toca hablar a ti. Yo le dije: yo he hablado mucho en la vida, prefiero hacer silencio. No, la viuda dice que quiere que tú digas unas palabras, porque él te quería mucho y confiaba mucho en ti, y te admiró tu trayectoria, y sobre todo en tu nueva etapa ahora después de la pandemia, es que comenzó a ver la clase de hombre que tú eres, comparado con estos leprosos, ladrones, vividores, abusadores de la iglesia, maquinadores, cómplices de los concilios, satanistas, vividores en los templos, enganchados en los púlpitos, fornicarios, rateros, malévolos de mente y de corazón, haciéndose pasar por pastores, delincuentes que piden para construir un templo y están construyendo mansiones en sus países, delincuentes que piden para una guagua, para un vehículo, para la iglesia, para una van, y están enviando 2 y 3 carros a sus países con el mismo dinero que colectan supuestamente para comprar una van de la iglesia. Delincuentes que tapan a la hija ratera llena de tatuajes y fornicando en Nueva York. Delincuentes que tapan al hijo ladrón que anda tomando, atracando en un carro del año, haciendo ceritos en las carreteras y ofendiendo a todo aquel que se atreva a mirarlo. De ese tipo de delincuentes, la antigua, es que estamos cansados. Por favor, tome la palabra. En ese momento me paré, le dije a la sierva y a sus hijas: lo único que me sale de la garganta, después del COVID, después de vivir en el Evangelio lo que hemos vivido, después de vivir en esta ciudad restringida, reprimida, contaminada, invadida, lo único que me sale es lo que dice la Biblia: ya está morando y descansando en los brazos de nuestro padre Abraham, ya está descansando en las moradas celestiales, porque no fornicó, porque no robó, porque no maltrató a nadie, porque no hizo acepción de personas, porque no se organizó en mafia para explotar la iglesia, porque no le mintió a los feligreses, porque no lo metió en préstamos, porque no los manipuló, porque no abandonó al hermanito que enfermó en la obra y que se hacía el que no lo conocía, porque siempre fue displicente, placentero, siempre fue hermano, amigo real en los aviones, en los pueblos donde llegamos a predicar, siempre dejaba una semilla, y siempre me decía: no regrese con los zapatos que tú vienes a predicar a estos pueblos. Y yo le dije una vez: pastor, ¿por qué? Porque hay gente necesitada y el pastor tiene los zapatos llenos de hoyos. Regala tus zapatos y todo lo que puedas, que allá en Nueva York Dios te lo duplicará. Y me hacía un bultito. Ahí ponía mis sandalias, mi desodorante, mis lentes, mis zapatos. Y me dijo: entrégaselo al pastor el domingo en el culto. Y yo le dije: y el bultito suyo, no te preocupes, verá lo que yo voy a hacer allá con lo que él llamaba una carta de despedida. Ese regalito tan lindo. Bueno, cuando yo hice mi parte, yo le entregué al pastor. Eso fue en la provincia de Pétionville, en Haití. Y él se paró y llamó a un diácono muy querido, muy sufrido, muy trabajador, y le dijo: Alonso, aquí está un regalito, una carta de despedida por este tiempo para ti. Alonso se arrodilló a llorar y, sin saber lo que contenía aquella bolsa, lo único que repetía era:
en su patois, en su lengua natal de origen. Alabate lo tibla, alabate lo tribla. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Ese día que me tocó ir a la funeraria, todos esos recuerdos llegaron a mi mente. Pero lo más grande es que al hablar con las dos hijas y con su esposa, el superintendente que ese concilio había nombrado, ese sucio, ese cerdo, ese cabeza de odio y de envidia, ese marido de la prostituta inyectada, esa porquería humana, había sacado a la pastora de la casa pastoral esa misma semana, antes del pastor morir, porque supuestamente a él lo nombraron en el concilio, y vino recuperando todas las casas pastorales de ese concilio para rentársela a la familia o a alguna persona que le diera dividendo o dinero por las casas pastorales. Ahí cayeron en esa rebusca de este satánico, mendigo, limpiabota sucio, hipócrita, agente de maldición dentro de la iglesia de Jesucristo, traidor de los mismos pastores que lo pusieron ahí donde está. Pues esa fue la respuesta que me dio la familia. Lo abandonaron y sacaron a su esposa y a sus hijas de la casa pastoral donde trabajaron 49 años aquí en Nueva York. ¿Y qué pasó? Que murió en la pobreza. Murió siendo fiel al concilio, a ese concilio de rata, de políticos rastreros, de ladrones, de fornicarios. Murió siendo fiel a ese amasijo de dinero, a ese robo, a esa mentira. Fiel a ese concilio que al final de sus días tiró su esposa y sus dos hijas a la calle. Entonces, usted entiende el por qué ahora nosotros en este programa queremos ser claros. Fiel a estos bandidos, fiel a estas piltrafas, fiel a estos tráfalas. Hermano, murió desahuciado, y yo creo que lo que más rápido lo mató fue haber recibido la carta de el demonio negro con los buches y la cara de un demonio jupitiano, la carta que le envió donde le decía que lo iban a remover ya por edad, pero que no podía conservar la esposa la casa pastoral. Bueno, ¿y por qué no le rentaste un apartamentito con los 460 millones en el presente que tiene el concilio hoy? ¿Por qué no le buscaste un lugar y no la tiraste a la calle? Pero esa es otra de la que Dios te va a cobrar, maldito. Esa es otra de la que Dios a ustedes le va a cobrar. Porque el pueblo tiene que saber la rata que son ustedes. La maldición que pesa sobre el pueblo de Nueva York y los países donde escuchan esa porquería, esa mentira, ese robo, esa deshumanización con nombre de religión, esa estafa pública apoyada por los demócratas de Nueva York. Así mis palabras fueron: descansa, hermano mío, en los brazos de Abraham. Aquí estamos los que, aún yéndote físicamente, sabemos la clase de hombre que fuiste. Del concilio no hablé nada porque en realidad su mujer y sus hijas y él fue fiel a esa cueva de sabandijas, a esa cueva de ladrones que hoy tiene 365 millones de dólares en propiedades y en dinero en efectivo. Y no es el primero que, siéndole fiel a esos concilios, muere desahuciado en la pobreza y en la más enajenante desolación. No maldigas tu vida, no le des más dinero a estos rateros, a estos delincuentes que por religión quieren quedarse con lo tuyo.